Muy bien, siendo las 3:07 de hoy, 28 de agosto de 2025, damos inicio a nuestra sesión sincrónica. José Fabián, bienvenido. Es un gusto estar aquí reunidos y vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy, ¿de acuerdo? Siempre me gusta iniciar con la cámara encendida para dar un saludo más cálido, que vean que hay una persona de carne y hueso ahí con ustedes. Y lo que hago es proceder a apagar la cámara para que la conectividad sea un poquito mejor. Inicio dando la agenda del día de hoy. Empezamos con la bienvenida, con las indicaciones, lo que es la introducción al tema ética y cultura de paz, luego la presentación del tema ser agente de cambio, y voy a finalizar explicando cómo presentar efectivamente dos evidencias, que son las dos últimas que tenemos de nuestra área, que es el mapa mental con los hitos del conflicto armado en Colombia y la evidencia documento colaborativo solución de caso. Y finalizo abriendo un espacio para aclarar dudas e inquietudes. ¿Me confirmas, por favor, si se escucha bien para seguir? ¿Sí está bien el audio? No. Señor, ¿sí está bien? Es que no te escucho muy bien a ti, no sé si tú me escuches bien a mí. Bueno, vamos a proseguir. La meta es presentar el tema y, si está de acuerdo, al final abro un espacio para aclarar dudas e inquietudes. Aquí les presento nuestro cronograma del área. Iniciamos con las dos evidencias, taller de reflexión escrita con el video sobre proyecto de vida. Estas dos evidencias se presentan y se aprueba el resultado de aprendizaje promover mi dignidad. Luego sigue la evidencia diagrama de sistemas de relación del individuo con su entorno. Con esa evidencia se aprueba el resultado de aprendizaje establecer relaciones de crecimiento personal. Luego está la evidencia ejemplo de una marca sostenible que cumpla con el triple bottom line. Con esa evidencia se aprueba el resultado de aprendizaje promover el uso racional de los recursos naturales. Y estas dos evidencias que abrieron el día 26 y según cronograma va hasta el 31 de agosto, el mapa mental y el documento colaborativo, si se aprueban las dos evidencias, se alcanza el resultado de aprendizaje contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana. Entonces aquí estamos, este es un panorama de lo que corresponde a nuestra área en esta ficha. La competencia que pretendemos alcanzar es que ustedes interactúen en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz. Es la meta, que ustedes tengan esos principios fuertes, que ustedes tengan principios y valores fuertes. Y aquí les estoy mostrando nuevamente lo que son los resultados de aprendizaje que alcanzamos en nuestra área. El tema ser agente de cambio es como una motivación personal porque cada uno de nosotros llega a un entorno y el entorno puede afectarnos negativa o positivamente, o nosotros podemos afectar positiva o negativamente un entorno. La meta del SENA con esta área es que construyamos paz. Como de costumbre, me gusta iniciar presentando unos videos cortos, muy cortos, que abren el panorama para que ustedes como que tengan conciencia de que todos podemos construir paz. Entonces voy a iniciar
compartiéndoles un corto video. Es muy cortico, pero es para reflexionar. Entonces, procedo a compartir el primer video. El primer video se llama El Puente. Vamos a ver si lo encontramos fácilmente. El Puente. Bueno, este es el primer video del día de hoy que les comparto. Esta es la sociedad. Fuertes, débiles, o grandes y pequeños. Y casi siempre los grandes y los fuertes quieren acabar con los pequeños, pero la sociedad se construye entre todos. Y vemos cómo los grandes están abusando de su poder y terminaron ahí estrellados, frenaron. Es lo que pasa muchas veces con nuestra sociedad, que en lugar de avanzar, lo que hacemos es frenar. Y qué bonito cuando los pequeños se logran poner de acuerdo y se avanza. Era el primer video que quería compartir con ustedes. Va el segundo video, es bien interesante también. Entonces, va. Segundo video, muy corto. ¿Cuál es el verdadero significado de la palabra paz? El concepto de cultura de paz nos ayuda a llenar la gran brecha que existe entre los dos extremos y nos sugiere pensar en acciones concretas con las que cada ser humano puede tener una incidencia y contribuir a la promoción de una cultura de paz. Entonces, te debes preguntar, ¿qué es una cultura de paz? La cultura de paz, según la definición de las Naciones Unidas, consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de abordar sus causas para solucionar los problemas, mediante el diálogo y la negociación entre las personas y los grupos y las naciones. ¿Cómo podemos promover una cultura de paz? La cultura de paz debe promoverse desde la educación que se brinda en los hogares y en la formación educativa. Para una sociedad tan diversa como Bolivia, es un tema muy importante fortalecer una educación que valore la unidad y la solidaridad entre los diferentes pueblos y apreciar la gran diversidad que existe. Existen algunos elementos en los que los seres humanos podemos tener incidencia. Estos son 8 ámbitos
que ayudan a una buena práctica de la cultura de paz. Educación, desarrollo económico, social y sostenible, respeto a los derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres, participación democrática, comprensión, tolerancia y solidaridad, comunicación participativa, paz y seguridad internacional. Educación para una cultura de paz. El poder que tienen tanto los educadores como los padres de familia son importantes para incidir en la cultura de paz desde las bases de nuestra sociedad. Se debe educar para lograr la unidad en la diversidad social en la que vivimos y de esta manera convivir en una sociedad donde prevalezca la armonía. Democracia participativa. Muy bien, este era el segundo video. Tiene que ver con tener claro qué es construir paz. Es muy importante entender que todos los que estamos en una sociedad podemos aportar positivamente en la construcción de una sociedad mejor. Y comparto el último video. Es muy pequeño, pero muy importante también. Es un segmento nada más que voy a compartirles. En esta oportunidad queremos contarles acerca del proceso de paz en Sudáfrica. Sudáfrica es miembro de la Unión Africana y se encuentra organizada en 9 provincias y posee una gran cantidad de culturas, idiomas y creencias. Sudáfrica estuvo sumida en un conflicto desde su colonización, cuando desde el arribo de campesinos holandeses al sector del Cabo se iniciaría un proceso de despojo y de apropiación de tierras, y con ello de dominación y esclavitud de las comunidades negras locales. Ello significaría el inicio de una política de discriminación racial denominada apartheid. La situación de las comunidades negras se agudizaría con el descubrimiento de oro y diamantes, pues se sumaría una nueva disputa entre holandeses e ingleses por dichas riquezas y con ello se aumentaría la opresión, dominación y esclavitud de esta población por el dominio de los blancos. Recordemos que a partir de lo anterior surge el apartheid, que significa separación, y representaría un sistema de segregación racial que pretendía el dominio económico, político y social por parte de los blancos, quienes representaban menos de la quinta parte de la población. El apartheid era la denominación a un sistema de explotación y opresión racial que sería apoyado por el gobierno nacional sudafricano hasta inicios de los años 90. Ante tal opresión del gobierno sudafricano hacia las comunidades negras, surge el Congreso Nacional Sudafricano en el año 1912, como una lucha social unitaria por la abolición del apartheid y tendría como su principal líder al reconocido Nobel de Paz Nelson Mandela. Durante la etapa de prenegociación serían muchos los grupos civiles que harían frente y resistirían a la opresión por parte de los blancos, pues el 80% de la población sudafricana se encontraba inmersa bajo la política del apartheid. Sería solo hasta el año 1989, con la renuncia del presidente de turno, que se inician las negociaciones con el Consejo Nacional Africano, en cabeza de Nelson Mandela, para la abolición del apartheid. 1990 sería el año esperado, pues la lucha social y armada encontraría las condiciones gubernamentales necesarias para emprender un diálogo que terminaría con años de opresión, tortura y hacinamiento. Representaría la terminación con algunas de las principales prohibiciones a la movilización social y a la libre asociación por parte de la población negra. Se destaca en la historia el año 1993, pues en negociaciones en la Convención para una Sudáfrica Democrática se pactaría la creación de una constitución provisional que serviría de base para la transición y para la elección popular de una asamblea constituyente que serviría de base para la redacción de una constitución nacional definitiva. Asimismo, en el año 1994 se llevaría a cabo las primeras elecciones democráticas y sería electo como presidente al líder Nelson Mandela. En 1994 se crearía la Constitución Definitiva de Sudáfrica, siendo esto el punto de partida en la historia del país
y representaría el inicio de un nuevo orden social y político en el que la igualdad de las razas sería promulgado en una nueva y definitiva constitución. Bueno, aquí terminan los videos que quería mostrar por hoy. Y continúo con mi presentación. La paz se construye entre todos. Cada uno de esos puntitos que se ve aquí en esa figura de la paloma es un agente de cambio. El video tenía un aporte muy interesante. En la cultura de paz es necesario rescatar o reescribir valores, actitudes, comportamientos que rechazan la violencia y prevenir conflictos, ¿sí? No es una sola acción, son muchas acciones. Replantear valores, replantear actitudes y replantear comportamientos. Claro, no es un invento de un colombiano o del instructor del SENA, sino que las Naciones Unidas establecieron unos objetivos para la sostenibilidad del planeta. Es imposible ser sostenibles si no hay una educación de calidad, si no hay ciudades sostenibles, si no hay un consumo y una producción sostenible, si no hay igualdad de género, si no hay seguridad alimentaria. Entonces, venimos a nuestro país. En nuestro país, por muchos años, hemos visto injusticias, hemos visto una guerra entre colombianos de un bando y colombianos de otro bando, que ha acabado con todo, ha acabado con la riqueza, con la biodiversidad, con muchos sueños de muchas personas. Aquí vemos una imagen muy representativa de así nos ven los europeos. Cada uno de nosotros con una escopeta, con un fusil o con un lanzagranadas. Así nos ven los europeos. Y aunque digamos nosotros con molestia, así no somos. Lo cierto es que somos muy violentos por naturaleza. Tenemos una cultura que heredamos malas prácticas, egoísmos, envidias, rencillas, que nos llevan verdaderamente a vivir como lo muestra esta imagen, armados. Esto es la historia de nuestro país. Poblaciones afectadas por la violencia, donde muchas personas han derramado sus lágrimas, donde muchas personas han perdido sus sueños, han perdido sus seres queridos, y hay heridas profundas. Ahí, en cada ciudad, en cada entorno, solo basta hablar un poco para descubrir las heridas, los efectos de ese tiempo de guerra en nuestro país. Ser agente de cambio es una invitación que le hace el SENA a cada uno de ustedes, para que no solamente sean tecnólogos que tienen buen conocimiento en el manejo de una herramienta informática o que tengan la capacidad de solucionar algún problema de una red, sino que sean capaces, donde quiera que estén, de construir una cultura diferente, una cultura de paz. Aquí está el material, ser agente de cambio, está ahí en la plataforma. Ahí les comparto lo que es el contenido como tal. Habla de 50 años de violencia, pero en realidad, bueno, ya a este punto ya vamos para los 70 años, ¿sí? El contexto social, el contexto político, los acuerdos que se han logrado en Colombia, lo que son los acuerdos de paz, la importancia de la cultura de paz, cómo solucionar los conflictos y lo que es la resolución de conflictos y la negociación. Aquí en esta imagen, la extraje de un documental de Telesur, habla de las cifras del conflicto armado en Colombia. Solo demos unas cifras. 50 años de conflicto. El caso mío, tengo 45 años y considero que he vivido muchas cosas en 45 años. Imagínense lo que son 50 años de conflicto. Aproximadamente 7.1 millón de desplazados. Más de 10.000 personas torturadas. Más de 16.000 personas menores fueron reclutados, ¿sí? 340.000 personas exiliadas, reales, que no echaron cuentos, sino que verdaderamente
les tocó abandonar su finca, su casa. 8.3 millones de víctimas, ¿sí? Más de 983.000 asesinatos, 34.000 secuestros, más de 165.000 desplazados forzosos, más de 400 líderes asesinados, ¿sí? Estos datos son solamente al año 2016, prácticamente hace 10 años. Imaginen lo que son las heridas causadas por estas situaciones. Como les mostré en el video, el apartheid, nosotros no somos la sociedad que más ha sufrido en el mundo. ¿Hemos sufrido? Sí, claro que sí, pero hay naciones que han sufrido muchísimo. Puntualmente, para esta última fracción, para estas dos últimas evidencias, se solicita que ustedes lean un poquito para que tengan en mente lo que ha sido ese conflicto armado en Sudáfrica. En Sudáfrica, este apartheid trajo un dolor profundo en las personas de color y una deshumanización de las personas blancas, donde una persona de color era tenida como si fuera un ser humano sin dignidad, un ser humano sin voz ni voto, solamente un esclavo. Esto, claro, hizo muchos daños en la mente de los blancos e hizo muchos daños en la mente, en la piel y en la cultura de las personas de color. Nosotros, como tal, como Colombia, como nación, tomamos un poco el ejemplo de lo que fue ese proceso de paz en Sudáfrica. En su tiempo, Nelson Mandela se ofreció para venir a ser parte de ese proceso de paz en Colombia, pero el presidente de turno no lo quiso, no le interesó el asunto. Llamémoslo por discriminación, llamémoslo por sus odios que no les permitieron aprovechar a este Nobel de Paz tan interesante, pero sí, en el proceso de paz más efectivo con el presidente Santos, se tomaron muchos de los parámetros exitosos de allí del conflicto en Sudáfrica. Uno de ellos, muy interesante, la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esto es algo asombroso. Cómo en Sudáfrica el máximo líder, Nelson Mandela, fue encarcelado muchísimos años, décadas, de forma injusta. Y cuando él salió de la cárcel, cuando él salió por cumplimiento de términos, no porque alguien buena gente le dio la libertad, sino porque el sistema lo obligó a salir de la cárcel. Este hombre empezó a perdonar a sus verdugos, empezó a perdonar a los que le habían hecho tanto mal y marcó el ejemplo. Aquí en Colombia, esta Comisión de la Verdad y de la Reconciliación ha tenido tantos enemigos porque hay bandos que no quieren perdonar, personas que están tan heridas que no quieren perdonar, pero allí en Sudáfrica, el éxito de ese proceso de paz fue el perdón, la reconciliación. Y aquí estamos en Colombia. El gobierno de turno tiene un proyecto muy hermoso llamado la paz total, pero la paz tiene muchos enemigos, enemigos que son foráneos y enemigos que son internos. Y cada uno de nosotros decide si le mete un poquito más de leña al fuego o si verdaderamente somos agentes de cambio. La historia de Colombia es una historia marcada por sangre, por atropellos, por violencia, por ignorancia. Aquí está, desde 1810 empezó la llamada patria boba, donde unos ricos empezaron a negociar y empezó un conflicto que parecía un círculo vicioso. Luego estuvo la guerra de los supremos, la guerra de los 1000 días, el Bogotazo a causa del asesinato de este líder tan impresionante que tuvo Colombia. El Frente Nacional, un acuerdo entre los conservadores y los liberales, el nacimiento de la ANAPO, el nacimiento de las FARC, el nacimiento del ELN,
Bueno, el fraude de las elecciones de 1970, el fin del Frente Nacional. Allí en 1980 se marcó la historia con la bonanza del narcotráfico, en el 85 la toma del Palacio de Justicia, en el 89 la muerte de Luis Carlos Galán, la desmovilización del M-19, el asesinato de Pablo Escobar, la masacre de Mapiripán. Bueno, son muchos, muchos, muchos los hitos de la violencia en nuestro país. Hay un material ahí complementario que está muy interesante para que ustedes lo puedan observar, es Lecciones del Proceso de Paz Sudafricano. Si ustedes lo ven, allí hay un ejemplo para nosotros. La paz se firmó, claro, el presidente Santos obtuvo su premio Nobel de Paz, pero como tal la cultura sigue siendo violenta, lo único que interesa es el poder, a ver quién domina a quién. Esta primera evidencia que ustedes deben desarrollar, mapa mental, hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años, yo creo que tendría que ser desde 1975 hasta aquí para completar los 50 años. Hay muchos, muchos más hitos históricos, pero para que sean un poquito más pegados, ceñidos a lo que se solicita, entonces van a estudiar los últimos 50 años. Como tal, estamos trabajando para que ustedes tengan memoria, para que ustedes recuerden, porque la falta de memoria, dice el adagio popular, el que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Aquí en Colombia sucedió una catástrofe muy tremenda en Armero. Esta catástrofe fue natural, entre comillas, pero cuando vinieron los españoles, hace más de 500 años, encontraron el reporte que una aldea estaba ubicada ahí donde era Armero y esa aldea había sufrido la erupción de ese volcán y como tal quedó una nota, se sugiere que ningún pueblo se asiente en ese territorio. Bueno, la ambición, la mala cultura y la falta de memoria hizo que, claro, esos suelos ricos en nutrientes por la erupción volcánica, muy productivos, algodón, sorgo, arroz, se estableció el pueblo armero. ¿Qué sucedió? Se olvidó el pasado y se repitió la historia del tiempo precolombino. ¿Qué sucedió? Miles de muertos, dolor, lágrimas, caos. Estamos nosotros a través de esta evidencia que ustedes pueden desarrollar, invitándolos a tener memoria. ¿Por qué hay gente violenta en nuestro país? ¿Por qué hay gente con tantas situaciones? Eso se llama una sociedad enferma, no de ideas, sino verdaderamente que ha sufrido una violencia física total de desplazamiento, de muertes, de secuestros, de amenazas y otra violencia que es muy dolorosa, que son los políticos robando, los políticos entregándole el país a otros países, entregando las riquezas a otras personas y empobreciendo a los más humildes, a las comunidades. Cada uno de nosotros debe aportar en la construcción de una cultura de paz, huyéndole a la corrupción, huyéndole a la trampa, huyéndole a la mentira, porque así se construye una sociedad mejor. Entonces, aquí está la guía para presentar su evidencia. Como dice el nombre de la evidencia, es un mapa mental. De allí que es muy importante que ustedes tengan claro cómo elaborar un mapa mental. Un mapa mental tiene que estar armonizado, imágenes y textos, no un montón de textos, sino unos texticos claves donde se marcan, a veces una imagen dice más que 1000 palabras, donde se marca un acontecimiento con una imagen y una fecha o un nombre relevante. Y claro, el que lee ese mapa mental le queda muy claro qué sucedió. Les estoy sugiriendo
ser coherentes, porque en Internet hay muchos mapas mentales totalmente desubicados desde 1800, ¿no? La evidencia dice de los últimos 50 años. Entonces, material hay de sobra para hacer un buen mapa mental. Entonces, recuerden que es una estrategia. Un mapa mental es una estrategia para llegar más profundo a la mente, más profundo al psiquis de la persona. Hay que tener un tema central, unas palabras claves, unas ramas, unos dibujos, unas nubes. La idea es que ustedes ilustren en su mapa mental los últimos 50 años de historia del conflicto en Colombia. Herramientas, las que quieran, la más básica, Paint, la que quieran, PowerPoint, la que quieran, páginas ahí en internet que tienen aportes interesantes, Canva, bueno. Lo importante es hacer algo. Este es el más básico de todos. Flechitas, dibujos, frases, pero la intención es que hagan algo original, porque eso es lo que va a desarrollar sus capacidades para seguir instrucciones. Nosotros, aquí en el SENA, formamos para el trabajo. ¿Qué nos interesa? Que ustedes sean competitivos, que si les solicitan un producto, no hay nada más bonito para un jefe o para un cliente que reciban algo original, que uno descubra, que uno entienda que la persona lo hizo, lo diseñó, le dedicó tiempo. Entonces ustedes, en su evidencia, van a crear algo propio, algo de ustedes. ¿Se puede? Claro que se puede. Ustedes tienen muchas capacidades. Van a hacer su mapa mental, pero como hay un protocolo para hacer las cosas, ustedes van a hacer su mapa mental, van a hacerlo en orden, van a hacer un documento, puede ser en PDF, con su portada, su buena identificación, y la segunda página es el mapa mental con las fuentes, imágenes sacadas de tal parte, textos sacados de tal parte. Eso es algo coherente, ¿de acuerdo? La segunda evidencia es un documento colaborativo. ¿Qué queremos calificar en este documento colaborativo? Que usted reconoce los hitos históricos de la violencia y la paz como un aporte a la construcción de una cultura de paz. Que usted decide modificar actitudes a partir de la resolución pacífica de conflictos. Y que usted decide construir relaciones interpersonales a partir de un enfoque diferencial. Las personas pueden pensar diferente a mí, pueden tener unas formas diferentes a las mías, pero igual podemos ser respetuosos. Entonces, aquí está el instrumento que les indica ahí cómo desarrollar su evidencia. Marca que Colombia no es el único país que ha vivido conflictos. Muchos países lo han hecho. Y entonces dice, para esto es de gran utilidad la experiencia vivida en otros países como Sudáfrica, con un proceso de construcción de memoria, no perfecto ni completo, pero sí mucho más avanzado y consciente de la importancia y la necesidad de hacer y preservar la memoria. País que se pueden aportar ideas, experiencias y errores, pero que sobre todo para promover el hecho de manifestar aquellas historias que se están alejando y se están dejando por allá en el olvido. Para desarrollar esta evidencia deben leer con detenimiento el caso sobre las lecciones del proceso de paz sudafricano. Él está ya en el material complementario. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer un análisis de ese documento y van a responder unas sencillas preguntas. ¿Qué pueden hacer? Bueno, un cuadro comparativo entre el proceso de paz, ¿sí?, de Sudáfrica y el proceso de Colombia. ¿Listo? ¿Cuáles fueron los acuerdos de Sudáfrica y cuáles los de Colombia? ¿Listo? Algo sencillo, pero que se note que ustedes estudiaron verdaderamente los dos conflictos. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? El nombre de esta evidencia es documento colaborativo. La propuesta, si se hubieran presentado a esta sesión por lo menos unos 10 aprendices, podríamos hacer unos grupos para que en grupo hicieran un trabajo bonito, pero va a ser
individual. Cada uno hace su documento, hace su análisis del conflicto de Colombia, su análisis del conflicto de Sudáfrica, y con base a esto empiezan a construir y a resolver estas preguntas que se están planteando. ¿Listo? ¿De qué manera se fortalece la paz al ser reconocida como un derecho humano? ¿Cómo crees que se puede aplicar la sesión de hoy a la vida cotidiana? ¿Cómo construimos paz? ¿Desde dónde? ¿Qué valores implica? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? ¿Nos corresponde a nosotros hacerlo? ¿Quiénes son los agentes involucrados para hacerlo? Explique su respuesta. Entonces, ustedes van a generar un producto, un documento. Nuevamente, el documento en PDF van a entregarlo con su portada y van a desarrollar su mapa que compara los dos procesos de paz y van a solucionar estas preguntas que se solicitan. No son grandes extensiones de respuestas, son respuestas coherentes de acuerdo a lo que ustedes entendieron de esta sesión y de acuerdo a lo que ustedes entendieron del documento que van a leer. ¿De acuerdo? Entonces, abro el tiempo para aclarar dudas e inquietudes. Estimado José Fabián, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda? No, no señor, todo claro. Muy bien, me alegra mucho. Entonces, le recuerdo que estamos construyendo. Normalmente, solamente se nos enseñan temas. En un momento la historia marcó que lo importante es saber sumar y restar. Pero ser un buen ser humano, nadie nos lo enseñó, ni nadie lo exigió. De tal forma que hay médicos que no, le falta toda la humanidad. Va alguien enfermo a la consulta, ni lo mira a los ojos, solamente escribe y es el doctor. Pero en la dimensión del ser puede ser un buen doctor. Aquí como ustedes pueden ser unos excelentes aprendices, honestos, hacer sus trabajos con responsabilidad, o todo lo contrario, simplemente ser unos aprendices que están afanados por un título. El caso de nosotros los instructores, ser personas frías, que no nos interesamos por ustedes, o ser personas amables que entienden que estamos hablando con seres humanos que tienen sus dificultades, sus situaciones. Entonces, en las dos evidencias, se pretende tener esa memoria histórica y se pretende que ustedes construyan algo a partir de lo que van a escribir. Entonces, mi sugerencia es, por favor, no cortar y pegar de internet, lean los documentos, visualicen los videos que están ahí en la plataforma y hagan un trabajito sencillo pero bonito que lo represente a ustedes. Les recuerdo que yo cumplo con calificar. En la otra plataforma había una herramienta que detectaba cuando alguien se copió más del 50% de un trabajo y era triste que uno le hacía reclamo al aprendiz y el aprendiz decía, no, todo lo hice yo. Y el sistema nos mostraba exactamente de dónde salía cada cosa. Este sistema en Sahuna es un poquito distinto, pero cuando uno lee, uno sabe cuando alguien hizo su trabajo o cuando lo copió. Entonces, construyamos una sociedad mejor aquí, desde nuestra formación, desde nuestra interacción. Si hay alguna duda, si hay alguna dificultad, con mucho gusto yo estoy para colaborar. Un momento les muestro aquí una cosita antes de terminar. Aquí, por aquí. Por aquí. Aquí. Antes de terminar, tenemos un cronograma, ¿sí? Tenemos una meta, unas fechas que al 31 de agosto de 2025 ustedes completen su área cultura de paz. Pero, como estamos hablando con humanos que pueden tener problemas, situaciones difíciles, los que no puedan cumplir el 100% con las fechas
si se dan cuenta, las evidencias no están cerradas, las evidencias están abiertas para que ustedes lo intenten, para que ustedes cumplan con sus evidencias. Son sencillas, estas evidencias son de reflexionar, de interiorizar, pero como todo, de la honestidad, del cumplimiento. Entonces yo les pido con todo el respeto que por favor, si ya no cumplieron con los horarios, porque ya el cronograma no lo permite, se pasó el tiempo, hablen, escríbanme al correo o ahí en mensajería interna, profe, permítame una semanita más, permítame unos días más, recíbame estas que debo y con mucho gusto, somos humanos, hablando con humanos, podemos abrir el espacio y ser flexibles. Entonces, José Fabián, muchas gracias por su participación, por haber apartado este tiempo. Para mí es un gusto hablar de estos temas porque es un esfuerzo que estoy haciendo como persona. Yo quiero cambiar mi cultura. Yo no quiero seguir hablando mal de la gente. Yo no quiero seguir siendo envidioso, no quiero criticar lo que alguien hace, porque mi cultura me enseñó a hacer eso. Yo quiero valorar los esfuerzos de la gente. Ustedes entregan una evidencia, un trabajo, y yo lo valoro porque es su esfuerzo, su tiempo. Y deseo que ustedes también construyan esa cultura de paz. Yo sé que se vive más bonito cuando se logra. Entonces, vuelvo acá. Están los videos que les compartí, solamente faltó compartir un videíto. Fabián, si ya tuvieras que desconectarte, ya hasta aquí llega la temática de hoy. Solamente voy a colocar este video para que si sus compañeros se conectan, lo puedan visualizar, porque lo ha preparado y vale la pena también verlo. ¿De acuerdo, Fabián? Entonces, gracias por su participación, Fabián. Igualmente, si alguna evidencia estoy atrasado, pues como no había tenido computador, se me había dañado y estaba esperando el repuesto me lo trajeron de afuera, porque como hice una compra, se me había dañado y como el internet es muy pesado, como se ha podido dar cuenta, entonces sí voy un poquito atrasado con los trabajos. Y hoy, como en mi día de descanso, vi que la reunión estaba para hoy hasta ahora. Muy bien, muy bien. Ánimo, ánimo y ve presentando tus evidencias y al instructor que le debas algo, mándale un mensajito y dile, profe, ahí estoy y yo estoy atento a sus envíos cuando pueda. Bienvenidos son. Listo, profesor, muchas gracias. Muy bien. Voy a compartir el último video y ya damos por terminar nuestra sesión de hoy. Los acuerdos de paz. El 26 de agosto de 2012 en La Habana, Cuba, se firmó el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el gobierno y las FARC, con el cual se dio inicio al proceso de negociación. En este documento, se acordó que el proceso de negociación se haría alrededor de los siguientes puntos: política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, fin del conflicto e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. ¿En qué consisten estos puntos? Los 6 puntos de la agenda de negociación intentaron abarcar algunos de los mayores retos del conflicto armado, con el objetivo final de cerrar uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia. En el tema sobre desarrollo agrario, se busca generar políticas integrales que sobre todo ayuden a cerrar las brechas entre el mundo urbano y rural y mejoren la calidad de vida de las personas que habitan en el campo. Se ha propuesto que se generen estrategias basadas en 4 pilares: acceso y uso de la tierra, establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, planes nacionales orientados a infraestructura, desarrollo social, productividad y formalización laboral, sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional,
En el segundo tema, sobre participación política, se propone una apertura democrática, en la que haya mayor participación ciudadana y de grupos políticos e ideológicos que se han mantenido al margen del área política. Sobre todo, este tema busca que se rompa el vínculo entre política y armas que ha estado presente durante todo el conflicto y que se acepte la democracia como la vía para el logro de cualquier transformación social. En materia de drogas ilícitas, se establecen nuevas líneas de acción para abordar una problemática que ha afectado al país no solo desde los aspectos de producción y comercialización, sino también de consumo. Así, en este tema, las principales líneas de acción son: sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos, atención y prevención del consumo desde una perspectiva de salud pública, intensificación de la lucha contra el narcotráfico. Con respecto al punto de víctimas, cabe señalar que desde el inicio de las negociaciones se ha buscado ponerlas en el centro del proceso, con el fin de lograr una paz estable y duradera, que impida que haya más víctimas y que tienda a la reparación de las personas y comunidades que han sufrido el flagelo del conflicto. Por ello, se busca con los acuerdos establecer una jurisdicción especial para la paz, con el propósito de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, obtener verdad, contribuir a la reparación, luchar contra la impunidad y otorgar seguridad jurídica. En el quinto punto, relacionado con el fin del conflicto, se propone conversar sobre temas relacionados con la dejación de las armas y la firma del acuerdo final. Finalmente, en la agenda se acordó un sexto punto para definir los mecanismos de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Este último implicará la participación de todos los ciudadanos para aprobar o desaprobar lo acordado en La Habana. Muy bien, este era el video que quería compartirles. Son muchas las implicaciones que hay. Cada uno de nosotros puede aportar en la construcción de paz. Y lo que tenemos que tener claro es que en realidad son muchos los aspectos, muchos los enemigos de la paz y mucho lo que tenemos por hacer. Como coloqué en esta diapositiva, la diapositiva final mía, el deseo es ver gente feliz, ver gente que logra sus sueños, que logra sus metas, libres de las drogas, libres de la discriminación, que si les han violado sus derechos, se recuperen. Bueno, es el sueño que tenemos. Personas felices, que estudian lo que quieren, que logran sus contratos laborales estables, que logran construir sus sueños, que logran viajar, que logran disfrutar. Claro, es una sociedad posible. Entonces, entre todos podemos construir paz, entre todos podemos trabajar por una sociedad mejor. Doy muchas gracias por su participación en esta sesión y lo dejo con esta reflexión. Recuerdo la lluvia golpeando mi ventana, el café caliente por las mañanas, mi madre regañándome por no recoger mi cuarto. Recuerdo cómo me molestaba el que me mandaran a la tienda.
que me quitaran el teléfono para platicar en la sala. Recuerdo a mi hermana escuchando su música, bailando como ridícula, interrumpiendo mi serie favorita. Recuerdo el transporte público para llegar a la escuela, las clases aburridas de mis profesores, los recesos cortos, los trabajos, las tareas. Recuerdo los días soleados que me incomodaban tanto. Todas las veces que mi padre intentó darme algún absurdo consejo. O las veces que mi madre intentó ponerme almuerzo en la mochila, pero las madres de los demás no lo hacían. O cuando me compraban los tenis que no quería. Recuerdo a mi hermana regalándome la ropa que ya no le gustaba. O la vez que tomó mi cepillo sin permiso. ¿Cómo me enfureció? Comprendo. Comprendo que un evento tan cotidiano como la lluvia se vuelve especial cuando ya no la escuchas. Que el café sabe amargo cuando lo tomas solo y esperas que no se termine. Comprendo que mi madre no me regañaba, solo quería que le ayudara y le escuchara. Comprendo que mi hermana no era una boba, sino era feliz. Y ahora sé que yo también. Comprendo el esfuerzo que hacían para darme lo del pasaje a pesar de las circunstancias. Comprendo que mis compañeros mencionaban lo divertidas que eran las clases, pero yo era quien jamás prestaba atención. Las preocupaciones de mis maestros, porque aprobara a pesar de que ni siquiera entraba a clases. Comprendo que un rayo de luz ilumina más cuando todo se torna oscuro. Que los consejos que me daba mi padre eran verdad y ahora ya no está para escucharlo. Comprendo que mi madre no tenía el dinero suficiente para que yo también comprara almuerzos caros como los demás. Pero jamás me faltó comida, tampoco ropa, y mucho menos abrazos. Comprendo que mi hermana no me regalaba las sobras de su ropa, sino aquellas que ya no le quedaban, aunque fuera su favorita. Comprendo que solo quería congeniar conmigo y ser mi amiga. Recuerdo el sonido de mi alarma por las mañanas y lo mucho que me fastidiaba levantarme temprano. Ahora comprendo que ese sonido era mucho mejor que este. Todo eso no volverá. Hasta que termine esta absurda guerra. Bueno, queridos aprendices, espero que tengan un feliz resto de día, que tanto los materiales como los videos hayan sido de su agrado y que reflexionen, que trabajen en la construcción de una sociedad mejor, como lo mencionó esta chica en su video, que valoren las cosas pequeñas, que valoren su familia y valoren esta oportunidad de crecimiento que les está dando el SENA.
es una oportunidad hermosa para que ustedes sigan avanzando. Así que estaré atento a sus comentarios. Ahí está el foro de dudas e inquietudes. Ahí está la mensajería interna. Está mi correo electrónico. Si tienen alguna duda o alguna dificultad, no duden en consultarme. Estaré ahí atento para ayudarles. Muchas gracias por su esfuerzo, por estar aquí y que tengan un resto de día bien bonito. Muchas gracias.